Una de las cosas que nosotros vimos el domingo pasado es que hay solteros que nunca se han casado. Son solteros. También entendemos nosotros que hay solteros que son solteros porque enviudaron o son solteros porque se divorciaron. Pero también hay solteros que a pesar de que no se han casado, tienen hijos y son padres solteros, madres solteras que nunca se han casado. La pregunta que le hicieron al apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios es con la que yo quiero empezar hoy. Y esa pregunta que le hicieron a Pablo es: Pablo, cuéntanos, ¿es bueno o es malo quedarse soltero? Y Pablo dice, mira, no es ni bueno ni es malo. Y esa fue la séptima pregunta que nosotros hicimos en el cuestionario que ustedes recibieron y que la mayoría de ustedes lo llenaron. Si es bueno o es malo casarse. Y él dice, no es ni bueno ni malo. Pero lo importante, dice Pablo, es que entendamos lo que conlleva en cualquiera de las dos situaciones. Si tú eres soltero y eres cristiano, debes entender lo que eso conlleva. Si tú eres casado y eres cristiano, debes entender lo que eso conlleva. Recuerden que la carta que escribe el apóstol Pablo para Corinto es para un grupo de cristianos, es para gente creyente, no es para el mundo entero. Cuando uno habla de estas cosas, la gente lo puede ver como ridículo, lo puede rechazar, no lo puede aceptar. Eso es normal. Pero Pablo está escribiendo a un grupo de cristianos. Ahora, él no está desaprobando en ningún momento el matrimonio, ni tampoco él piensa que el que es soltero espiritualmente está por encima de aquel que es casado. Él no piensa eso. Pero para el cristiano o para la cristiana soltera o soltero, Pablo les dice lo siguiente. En 1 Corintios 7:32, él dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Esa es la preocupación del soltero. Si tú eres un cristiano soltero, si eres un cristiano soltero, tu preocupación debe ser el Señor, de cómo agradarle a Él, cómo vivir para Él, cómo servirle a Él. Ahora, el soltero en el mundo, él está en sus ocupaciones, en sus tareas, en sus deberes, en sus cosas. Pero el cristiano se preocupa de cómo vivir esta vida para agradar al Señor. Eso es lo que dice mi Biblia. Ahora, ahí hay un deber muy importante que los padres tenemos. Y es que los padres debemos enseñarles a nuestros hijos a amar al Señor. Nuestros hijos crecen y cuando ya están crecidos y viejos, ya queremos obligarlos a que lean la Biblia, a que oren, que vayan a la iglesia, cuando no se lo enseñamos a temprana edad. Por eso los que tienen hijos pequeños tienen aún la oportunidad. Por lo tanto, el soltero, como dice Pablo, se preocupa por las cosas del Señor, de cómo puede agradar a su Señor. Esa fue la pregunta número 4 que nosotros hicimos en el cuestionario de preguntas que ustedes llenaron. La pregunta era, ¿cuál debe ser la mayor preocupación en el soltero? Y dentro de las opciones estaban sus estudios, el cuidado de sus padres, su trabajo, la salud, las cosas del Señor. La mayoría respondió bien. La mayoría respondió las cosas del Señor. Pero eso no solamente debe sonar como a teórico. Porque ocurre que a veces somos cristianos solamente en la iglesia, en este lugar. Pero debemos de vivir el cristianismo fuera de este lugar, fuera de la iglesia. Ahora, dice la Escritura en 1 Corintios 7:34, y la mujer que no está casada y la doncella, mira, primero habla al varón, ahora le habla a las señoritas.
Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupa por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Es decir, que el soltero cristiano y la soltera cristiana, si hay algo que tienen en su mente, es vivir para agradar a su Señor. Está bien que estudien, está bien que estén en casa, pero lo primario es vivir para agradar a su Señor. Una vez más, somos los padres los que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a Cristo. Porque ellos no vienen amando a ellos. Cuando nace un niño, nace enemigo de Cristo. En su alma, en su corazón está odiando a Cristo. Hasta que Dios los convierte y entonces aman al Señor. Aman a Cristo. Por lo tanto, en esta vida nosotros como creyentes, nosotros no debemos de juzgar en el sentido de si es bueno o malo la soltería o el estar casado, sino que debemos de considerar en el sentido si somos fieles en la posición a la cual nos ha llamado el Señor. Hay algunos que conocieron al Señor siendo solteros, otros conocieron al Señor siendo casados. En la posición donde Dios te ha llamado, sé fiel al Señor. Si eres casado, entonces sé fiel al Señor, amando a tu esposa, amando a Dios, siendo cabeza del hogar, liderando a tus hijos, instruyéndoles, enseñándoles. Pero si eres soltero, entonces tu preocupación debería ser amar, agradar al Señor, agradar a Cristo. Dice 1 Corintios 7:24, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Por lo tanto, si eres soltero, lo importante, te voy a decir qué es. Si tú eres soltero, lo importante es tu relación con Cristo. Eso es lo importante. No me digas que yo estoy en el último año de medicina, que yo estoy estudiando economía. No. Quiero verte cuánto amas al Señor. Sirve a tu Dios. Involúcrate en las cosas de Dios. Procura esforzarte para conocer al Señor. Ese debería ser tu objetivo. Ese debería ser tu meta. Por lo tanto, lo importante en los solteros, sean varones o mujeres, es tu relación con el Señor. Es a Él a quien con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con tu corazón y con tu vida, deberías de agradar. Una de las decisiones más sensibles que hay en esta vida es responder a la pregunta, ¿con quién me casaré? Yo creo que esa es una de las preguntas, o dar esa respuesta es una de las cosas más sensibles, más delicadas. Por eso es que yo creo que es sensible por el hecho mismo de que cuando tú das esa respuesta o cuando llegas a dar el sí para casarte, ese matrimonio va a ser delante de Dios. Y por otro lado, se sobreentiende que ese matrimonio es hasta que la muerte los separe para siempre. Yo no me casé para divorciarme. Yo no me casé para dejar mi hogar. La intención primaria cuando me casé fue envejecer con mi esposa o hasta que la muerte nos separe. Uno se casa pensando, esta mujer yo quiero que sea la madre de mis hijos. Esa debe ser la intención primaria en un varón soltero. Entonces el día de hoy, el tema con el cual vamos nosotros a continuar esta segunda parte es lo que los solteros deben saber antes de casarse. Quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9. Y estos dos textos van a ser la plataforma para nuestro sermón el día de hoy. Dice la Escritura, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense.
que mejor es casarse que quemarse. Entonces, Pablo empieza hablando de este tema de la soltería, que era un tema que se le había preguntado a él, diciéndole a los solteros y a las viudas, dice él, digo que es bueno para ellos si se quedasen como yo, si se quedan como yo. El apóstol Pablo era un hombre soltero. Él no tenía hijos. La Biblia no nos da ninguna pista de que tenía esposa, de que quedó viudo o que tenía hijos. Pero luego él añade una afirmación que debe ser considerada y dice, pero si carecen de dominio propio, a los solteros, por supuesto a los varones, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Aquí el apóstol Pablo aborda una vez más el asunto del estado civil o el asunto de la soltería. Y a los solteros les dice, es mejor que te quedes como yo. Eso les dice él. Esa es la recomendación de él. Ahora, el celibato o la soltería, sin lugar a duda, no es para todos. Y no es para todos a causa de las tentaciones sexuales a las cuales el cristiano se puede enfrentar por causa de la debilidad de nuestra naturaleza. Hay hombres que son más débiles que otros y están más tentados o más expuestos a los pecados sexuales. Por eso es que hay tanto joven metido en la pornografía. Por eso es que hay tanto joven que ha caído con una, otra y otra muchacha. Igual hay señoritas que han caído con uno y otro a causa de las debilidades de la carne, a causa del pecado. Pero me llama la atención esa frase que él dice, pero si carecen de dominio propio. Él dice, a los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Pero si carecen de dominio propio. ¿Qué quiere decir esa frase, si carecen de dominio propio? Eso quiere decir, como lo dice la Reina Valera, pero si no tienen el don de continencia. O como lo dice la Nueva Versión Internacional, pero si no pueden dominarse. O como lo dice la traducción en lenguaje actual, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, sus instintos sexuales. En otras palabras, el sentido en cualquier forma como tú lo veas es el mismo. La cosa lo que quiere decir es si no tienes autocontrol. Si tú no puedes controlar con determinación los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne, los deseos de tu corazón, de tu mente y aún del sueño. Si tú no puedes controlar eso, tu inclinación va a ser a los deseos sexuales. Y la recomendación es que si tú estás en esa condición, es mejor que te cases. Dice él, cásate. Ahora, ese matrimonio para el cristiano, porque Pablo está escribiendo aquí a una iglesia. Si te vas a casar, cásate, pero dice él, siempre y cuando sea en el Señor. Ese es el secreto. Te vas a casar muy bien, no es malo, pero dice él debe ser en el Señor. De hecho, él habla acerca de la relación que debe tener el cristiano en su matrimonio. Que se case un impío con una impía, bueno, está bien. Pero que se case un cristiano con un impío o con una impía, espérate, algo no está bien. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 6, 14 y 15, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Qué terrible es tener un matrimonio donde el uno está buscando las cosas de Dios y el otro no quiere saber nada de Dios. Qué terrible. Qué doloroso. Cuando el uno quiere orar, el otro quiere oír música.
Cuando el uno quiere ir a la iglesia, el otro quiere irse al cine. Cuando el uno quiere leer la Biblia, el otro quiere ver televisión. ¡Qué tragedia más grande que un creyente busque a un impío cuando no son compatibles! No todo el que llega a una iglesia, a este lugar, es un creyente. Yo creo que unos ya lo son, otros están en el proceso o en el camino y otros siguen endurecidos. No lo son. Hace 2 años vino a predicar aquí un hombre de Norteamérica y después de irse como a los 4 o 6 meses me escribió y me dice: Eddie, tengo un hermano en la iglesia que es soltero, quiere casarse y está buscando esposa. ¿Tienes alguien que me pueda recomendar? Y yo le dije: ¿qué edad tiene? Mándame el perfil. Yo quería saber. Entonces, cuando ya tenía claro, mira, en la iglesia tengo a fulanita y a fulanita. Entonces, yo hablé con las hermanas y le dije: mira, hay un prospecto por ahí. Claro, el pastor puede recomendar a ese hombre. Y yo como pastor puedo recomendar aquí a una mujer. Bueno, en eso vino la pandemia, todo, y no hubo más comunicación. Pero yo te cuento esto, mi hermano, porque hay creyentes jóvenes a quienes en este lugar yo puedo recomendar. Pero hay otros que ni los conozco, que no los puedo recomendar. Y a los que puedo recomendar, por supuesto que lo puedo hacer con una limpia conciencia. Y esto es tan importante porque si yo tengo una hija cristiana, no quiero que caiga en las manos de un esposo impío. Y si tengo un hijo cristiano, no quisiera que muestre la esposa después las garras. Y y tú sabes, no es una impía. En ninguno de los dos casos. Por lo tanto, cuando yo veo a los jóvenes, yo me estoy poniendo delante de ellos como padres de ellos. Dice la Escritura en 1 Corintios 7:39, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Si un soltero está pensando en casarse y ha entendido el Evangelio, si entiende quién es Cristo, mira, tu matrimonio debe ser en el Señor, a menos que no conozcas a Cristo. Entonces elige a quien tú quieras. Pero si tú tienes el temor de Dios, tú tienes que buscar dentro del pueblo del Señor y buscar una creyente temerosa de Dios, alguien que sea cristiana. No Cristina, cristiana. Así que Pablo empieza con estas recomendaciones, con esta introducción que él da sobre este tema. Pero luego él pasa a hacer ciertas recomendaciones y advertencias a los solteros. Hace ciertas recomendaciones. Y él va a dar en los versículos que vamos a ver 4 recomendaciones y advertencias. Y lo primero que Pablo quiere que sepas es que si tú estás soltero, tú te preocupas por agradar al Señor, pero si te casas, lo primero que tienes que saber es que tendrás problemas que antes no los tenías. Miren lo que dice el versículo número 28. Dice, pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. Lo primero que debes de saber, soltero o soltera, es que si te casas, no pecas. No es un pecado casarse.
pero él hace una solemne advertencia. Ahora, esto no es una exhortación mezquina de Pablo. No es que él está abogando porque la soltería es lo mejor. Yo creo que es más bien una exhortación amorosa. Pablo como quien sirve al Señor, Pablo como apóstol de Jesucristo, Pablo como que el que sabe lo que está hablando, dice él, quiero librarte de ese problema. Eso es la intención del apóstol Pablo. La vida del cristiano soltero, como dije, no está por encima, espiritualmente hablando, del casado. Pero debes saber que cuando estés casado, se van a sumar varias cosas que no estaban antes en tu vida. Y que al casarte tú las adquieres. Aun si tu matrimonio es en el Señor, aun si tu matrimonio es en Cristo, porque Pablo está hablando una vez más a una iglesia, está hablando a hermanos en la fe. Aunque tu matrimonio sea en Cristo, tú tienes que saber que vendrán los problemas, pero mi hermano, mi hermana querida, Él te dará la gracia, te dará las fuerzas, te dará la sabiduría para serle fiel al Señor, pero eso no va a eliminar los problemas. No los va a eliminar. En otras palabras, no hay vacuna contra los problemas que surgen en el matrimonio. No hay vacuna. Dice la Escritura en Proverbios 18:22, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. La pregunta número 6 que nosotros hicimos era, según Proverbios 18:22, ¿los problemas se alejan? ¿Se alejarán en el matrimonio? La respuesta era sí o no. No. El hecho que tú hayas una esposa piadosa, hermano, no vas a estar libre de los problemas. El que tú hayas un esposo íntegro, temeroso del Señor, trabajador, responsable, fiel a Dios, no significa que van a ahuyentarse los problemas. No. Los problemas ahí estarán. Ahí estarán. Por lo tanto, cuando el hombre decide casarse, debe hacerlo, ¿sabes cómo? Pensando en bendecir a su esposa. Yo cuando me casé dije, bueno, voy a esforzarme por tener a mi esposa como una reina. Bueno, aún no le he comprado la corona, no le he puesto un trono, pero ella es mi reina. Cuando un hombre decide casarse con una mujer, déjame decirte a los solteros, a los varones, debes hacerlo pensando en bendecir a esa mujer con quien te hayas casado. Y tú tienes que al mismo tiempo saber que vas a adquirir responsabilidades que antes, como soltero, no tenías. Eso implica que el hombre va a tener que amar a su esposa con un amor sacrificial, a tratarla como vaso más frágil. Vas a tener que respetarla, proveerle y conducir a tu familia, es decir, a tu mujer y a tus hijos, siendo tú el sacerdote del hogar y la cabeza de tu mujer. La mujer, por otro lado, debe someterse y respetar a su marido. En el matrimonio no deben negarse el uno al otro en la intimidad. Y ambos por igual, tanto hombre como mujer, deben dejar de lado el egoísmo y el orgullo, que tanto daño le hace en los matrimonios. Cuando no reconoces tus faltas, cuando quieres que se haga lo que tú crees. Por eso es que el matrimonio es el mejor lugar para exponer nuestras propias debilidades. Porque cuando estás casado es que te das cuenta cuán orgulloso tú eres y cuán egoístas somos. Ahí es que nos damos cuenta. ¿Quién de los presentes aquí está libre de problemas conyugales o matrimoniales? ¿O problemas en la familia? ¿Hay alguien?
Porque siempre hay una preocupación por la salud, por los hijos, por la situación de mi hija, etcétera, etcétera. Pero ¿qué problemas son a los que Pablo se refiere? El apóstol Pablo dice, sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. ¿A qué problema se refiere Pablo? Algunos teólogos creen que se estaba refiriendo a la hambruna que estaba ocurriendo en Grecia en aquellos momentos. Por eso que cuando ellos se reunían a la Santa Cena, era que comían y ponían en práctica la glotonería. Porque había una hambruna en aquellos momentos. Como dice la Escritura en 1 Corintios 7, 33 y 34, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Soltero, soltera, él desea que estés consciente que ahora hay una doble preocupación. Primero, la preocupación por las cosas del mundo. Y segundo, la preocupación por el anhelo de agradar a tu mujer, a tu cónyuge. Te vas a trabajar, te pones la etiqueta, mi amor, ¿qué tal me veo? Estoy bien, mira, estás nítido. Bueno, tú te vas al trabajo y lo que vas allí es agradar a la gente que está en tu trabajo. Estás preocupado por las cosas del mundo. Te vas a una fiesta, la quinceañera, la boda, igual. Tú estás preocupado por cómo te van a ver los otros. Cuando llegas a casa, por supuesto, tú quieres agradar a tu esposa. Vas a agradar a tu mujer. Entonces te empiezas cepillando los dientes, te bañas, te perfumas y al ataque. Pablo lo que desea es que estés consciente que ahora hay una doble preocupación. Pablo no piensa que el matrimonio esté mal o que sea un pecado. Hay un autor que dice lo siguiente: diferente sí, que el casado está más envuelto en este mundo, sí, pero inferior o pecaminoso, no. Por lo tanto, Pablo coloca al soltero y al casado al mismo nivel y los ve como obreros iguales en la iglesia. Imagínate, déjame ponerte una ilustración que es común. Imagínate un matrimonio, vienen solteros o vienen con un hijo, la familia crece y cuando tú te das cuenta, ese matrimonio tiene 2 o 3 hijos. Y el esposo, un hombre esforzado, tiene su trabajo y ocurre que le toca trabajar los sábados porque hay buena producción, están trabajando full. Pero algo ocurre en el trabajo y ellos tienen culto el domingo. Y el jefe da una orden a los obreros y le dice, mira, necesitamos hacer un doble esfuerzo, un doble turno y necesito que se queden toda la noche. Entonces el esposo llama a su esposa, mi amor, mira, voy a llegar temprano el domingo. Espérenme listos que yo llego del trabajo y nos vamos a la iglesia. Entonces, la esposa en la mañana se levanta, se viste, arregla a sus 2 o 3 niños, se viste ella, y el culto que empieza a 10 de la mañana. Cuando él llama a las 8, mira, ha pasado un problema con una máquina en el trabajo. No me esperen que no voy a ir. Ella tiene a sus 3 niños, a sus 4 niños o a sus 2 niños vestidos. ¿Tú crees que ella vendría? Porque el carro lo tiene él. Con 3 niños, con 2 niños. ¿Sabes que esas son las cosas que se presentan en los matrimonios? Que a veces no se los ven. Yo siempre he creído que los hijos no son un obstáculo para el evangelio, son una bendición. Pero son cosas reales y prácticas que tenemos en la vida. Así que lo primero que dice Pablo es, miren, yo quiero que ustedes sepan que vendrán problemas. Lo segundo es un consejo
Recuerda que él dice ciertas recomendaciones o ciertos consejos y ciertas advertencias. Lo segundo es un consejo. Y él le dice a los solteros, debes considerar al participante activo. Ahora en tu soltería, en vista a tu matrimonio. Considera al participante activo. Dice el versículo 36, vayan conmigo a 1 Corintios 7:36. Dice, pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Este es un pasaje difícil de interpretar por varios puntos que no lo vamos a analizar aquí. Pero yo creo que aquí el Señor está hablando exclusivamente a los padres de la novia, a los padres de la soltera. ¿Y qué tiene que ver el padre en este asunto de la soltería? Bueno, yo sin lugar a duda creo, por lo que la Biblia me dice y me enseña, que los padres son participantes activos y no pasivos. Los padres no son una caricatura para que solamente tú dejes su voz como un eco que resuena y tú no le prestes oído como soltero al consejo de tu padre o de tu madre. El libro de Proverbios está cargado de esas instrucciones, donde los padres hablan y los hijos deben prestar atención y obedecer a la voz de sus padres. El problema está en que muchos hijos solteros no oyen la voz de sus padres. El problema está en que muchos hijos solteros ocultan a sus padres lo que están haciendo y muchas de las actividades de ellos son ocultas, son escondidas. Y eso trae problemas y conflictos muchas veces en las relaciones que ya de por sí han estado mal. Por eso es que las hijas e hijos deben de considerarlos y consultarles antes de involucrarte con el candidato o con la candidata a quien tu corazoncito cuando lo ve late más rápido. Y decirle, papá, estoy pensando en fulanita, ¿tú qué opinas? Déjalo que te hable tu padre. Déjalo que él te diga algo. ¿Qué pasa con los padres que no conversan con sus hijos? Porque también ese es el otro problema. ¿Qué pasa con los padres que no conversan con sus hijas? Bueno, aquí va mi respuesta. Yo creo que es una verdadera tragedia cuando eso existe. Es una tragedia cuando los padres están lejos de sus hijos y de sus hijas. Hay un hombre en la Biblia que perdió a su mamá, quedó huérfano de madre. Y su padre ya estaba viejo. Y este hombre tenía 40 años y no se había casado. Pero el padre, que era uno de los patriarcas, estuvo preocupado por la soltería de su hijo, su único hijo. Bueno, el hijo de la promesa. Y el padre se involucra activamente en la vida de su hijo, en la soltería de su hijo, para que su hijo se case. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 24, del 1 al 4. Dice la Biblia, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Qué interesante este hombre, cómo estuvo preocupado por la vida matrimonial futura
de su hijo. ¿Y sabe lo primero que hace Abraham? Abraham está pensando no en su hijo, Abraham está pensando en el Señor. Está pensando en el Señor. Dice él, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. ¿No te dice mucho ese texto? ¿No habla mucho ese texto a los solteros, que los solteros deben de buscar sus cónyuges dentro de la familia de Dios? Y si no, debes aprender a esperar. Yo me pregunto si son determinantes los padres en el asunto del noviazgo, en el asunto del matrimonio de sus hijos. Si son determinantes. Bueno, depende de tu hogar. Si tu hogar es un hogar cristiano, donde el padre es alguien que teme a Dios, donde los hijos son creyentes, entonces el padre debe involucrarse en ese aspecto y los padres son determinantes en esas decisiones. Ahora, si los padres no son cristianos y no se dan por enterado, los padres te dirán algo como esto. Mira, si tú crees que ese es para ti, allá tú. Va a ser tu esposa. Y a veces no lo dicen, pero el silencio hace que los hijos hagan lo que ellos quieren. Si tú crees que te conviene, cásate. Esa fue la pregunta 5 del cuestionario que nosotros hicimos el día de ayer. Y esa pregunta 5 dice, ¿son determinantes los padres en la soltería y matrimonio de sus hijos? Y la respuesta es sí, son determinantes. Yo soy un pastor de ovejas, no de cabras, de una iglesia del pueblo del Señor. Por supuesto, si tu padre no está involucrado en las cosas de Dios, hay alternativas. Tienes la iglesia, está el pastor, hay consejería. Y yo creo que en esta decisión tan importante, la decisión de Isaac, su padre Abraham se involucra. Así que, padre, no olvides ese rol, esa parte tuya, como cabeza, como sacerdote del hogar. A veces los padres estamos tan desentendidos de la vida de nuestros hijos. Tan desentendidos, ni siquiera sabemos qué es lo que están haciendo, quién las está pretendiendo. ¿Sabe que yo le pregunto a mis hijas, mija, cuéntame, ¿hay algo por ahí que tu padre deba saber? ¿Hay algo que me deba enterar, que tienes que decirme? Regularmente estoy haciendo esas preguntas. Porque quiero saber, quiero involucrarme. El tercer consejo que da el apóstol Pablo, o la tercera recomendación, es, solteros, dice él, considera la madurez. ¿Cuál es el mejor momento para que la soltera se case? Esa fue la pregunta número 3 que nosotros hicimos en el cuestionario de preguntas que les enviamos ayer a todos. ¿Cuál es el mejor momento para que la soltera se case? Y habían varias opciones. Dentro de esas opciones estaba cuando se está enamorado, cuando se es profesional. Y la mayoría subrayó una de las otras. Otras opciones eran 15 años o más, cualquier edad, edad madura. Pero la mayoría respondió cuando se es profesional o cuando se está enamorado. Veamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios 7:36 dice,
Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. O sea que el requisito para casarse no es si es profesional, no es si está enamorada, porque siendo una profesional puede ser una persona inmadura. Estando enamorada te puedes equivocar. Por lo tanto, lo que Pablo está viendo aquí es, mira, vamos a considerar la edad. Dice, si es madura. ¿Qué quiere decir con eso de edad madura? Eso significa cuando ha pasado la flor de la juventud. No está bien, tú sabes ahora en nuestro medio tan pecaminosa la situación que hay madres de 12, 13 y 14 años. Pasada la flor de la juventud, es decir, que ha pasado un punto en el tiempo. Es una edad para encontrar matrimonio. Es una edad madura, considera la edad una edad madura. Yo creo que también es importante la madurez que las personas tienen, que las mujeres tienen. Porque hay muchachas tan alocadas. Pero yo creo que también los hombres deben considerar una edad de madurez. No cuando las hormonas están locas y dando vuelta en la mente, en el corazón, en la carne, en todos lados. Y que toda mujer tú la ves linda. Y ves acá y qué linda. Y toda mujer te parece linda. Tal vez ese no es el mejor momento. Por lo menos ves sabiendo que tal vez eres un candidato a casarte. Porque muy probablemente no tienes el don de continencia o el del autocontrol o el del dominio propio. Por eso yo creo que en el matrimonio de los solteros deben de involucrarse los padres deben de saber, pero también ellos deben tener una edad madura. De mente y de desarrollo físico. Finalmente, Pablo llega al cuarto punto y le dice en su recomendación a los solteros y a las solteras, le dice, considera la presión social. Considera la presión social. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿presiona la sociedad a los solteros para que se casen? Esa fue una pregunta, la primera pregunta que hicimos. Claro que sí. Claro que sí. Esta es una sociedad que te abruma, que te empuja, que te aprieta. El mundo mismo es una sociedad donde está tratando de avergonzarnos. Y mira, ya vas para 30 años y ya te estás pasando. Tienes que ver la edad, mi hermano. No hay una edad específica para... La Biblia te dice una edad madura. Aprende a esperar en el Señor, aprende a confiar al Señor. Y mientras estés soltero, deleítate en tu Dios. Sirve a tu Dios. Preocúpate por agradar al Señor. Mira lo que dice el versículo número 37 de 1 Corintios 7. Dice, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Es como que Dios le está hablando a los padres, mira, párate firme. Párate firme. Yo el domingo pasado les compartí el testimonio de una hermana que estuvo con nosotros casi desde que la iglesia se fundó. Y yo no recuerdo un momento en mi vida donde yo no viera a esta hermana sirviendo al Señor. Cantaba, limpiaba, barría, estaba en los controles, redactaba cartas, atendía llamadas, hacía visitas, pero soltera.
Aprendió a esperar en el Señor. Y Dios le dio un esposo en su vida de mujer soltera y adulta. Y está felizmente casada y ahora vive en los Estados Unidos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si tú eres un soltero cristiano, aprende a esperar en el Señor, deleítate en el Señor y vive para tu Dios. Pero si no lo eres, si tú estás lejos de Dios, si tú eres cristiano solamente los domingos y de lunes a sábado vives como tú quieras, sin leer las Escrituras, sin meditar en ellas, sin memorizar textos bíblicos, sin orar, sin tener comunión con Él, ve pensando que tú no eres un creyente. Porque un creyente, déjame decirte, ama a Dios. Lo ama. Quiere conocerlo más. No importa lo que te diga tu papá o tu mamá. Si esa no es tu condición, tú no eres un creyente. Un creyente ama a Dios. En otras palabras, eso es notorio. Eso se ve, se percibe. Yo diría que hasta se huele. Dice la Biblia que somos grato olor a Cristo. O sea que hay muchos que huelen a Cristo y otros huelen a azufre. Yo oro a Dios que en verdad los cristianos y las cristianas no solamente digan que son cristianos, sino que parezcan cristianos. Que Dios ayude a la juventud, no solo de esta iglesia, sino de todas las iglesias. Porque hoy en día los cristianos lo que se reúnen es hacer bulla, se reúnen en un buen grupo y piensan que eso es todo, cristianos, pero viven como quieran. Que Dios ayude a la juventud nuestra y nos use como un instrumento de su gracia para la gloria de su nombre.